Hola a todos y bienvenidos a la edición de verano de The Modern Rider. Durante esta pausa estival del podcast y hasta que abramos una nueva temporada en septiembre, os propongo descubrir o volver a descubrir las entrevistas que más os han gustado desde el lanzamiento del podcast en 2021. Horsemen y horsewomen de distintas profesiones, disciplinas y horizontes que os han marcado especialmente por su elocuencia, sus mensajes y su impacto dentro de un sector ecuestre en plena transformación en el cual cada acción cuenta. Cada uno de ellos ha seguido evolucionando desde que se grabaron estas charlas, pero sus visiones y filosofías siguen siendo actuales y nos ofrecen pistas valiosas de reflexión y trabajo. Así que tomad un refresco y abrid los oídos para disfrutar de estas charlas potentes. ¡Feliz verano! Yo creo en el clasicismo, pero en el clasicismo evolucionado. Entonces, no sé, yo por ejemplo, una equitación que a mí me encanta y que está basada históricamente en estos mismos jinetes que tú decías, ¿no? La Guérinier o Bosé o todos estos, es la Escuela de Viena, que se supone que son los que han recogido esta tradición. Durante muchos años han tenido una forma de equitación que a mí me impresionaba muchísimo, ¿no? Por la pureza, el asiento de la gente, la forma en la que trabajaban todo ese aspecto, ¿no? El asiento, el contacto, el tipo de contacto que llevaban los caballos. Y tú ves exhibiciones de la Escuela de Viena, especialmente de los años 60, 60, 70, y es impresionante cómo van los caballos, ¿no? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Hace un par de semanas, The Modern Rider cumplió 2 años de existencia. La verdad que no tenía ni idea hasta dónde llegaría este proyecto cuando lo empecé. Y hasta ahora, pues el podcast cuenta con cerca de 50 episodios y más de 60.000 descargas en todas las plataformas de escucha, además de los seminarios de formación online organizados a lo largo de este mismo tiempo. Así que he de agradeceros para ser parte de esta comunidad ecuestre tan bonita y siempre con ganas de mejorar. Sin vosotros, todo esto no existiría y sería mucho más complejo, os lo puedo asegurar, llegar a entrevistar a todos estos profesionales de renombre que aceptan dedicar un poco de su tiempo para nosotros. Así que sepáis que sois vosotros los motores del proyecto y que todo suma. Dicho esto, estoy encantada de presentaros el invitado de hoy, uno de los profesionales más reconocidos a nivel nacional en la disciplina de la doma clásica. Estoy hablando del jinete y entrenador Víctor Álvarez. Víctor es un jinete muy talentoso y dedicado, siempre dispuesto en compartir su experiencia y ayudar a sus alumnos a progresar gracias a sus consejos. Es el cofundador del Centro de Actividades Ecuestre Cava Horses, que creó junto con su esposa Maya Po, a quien habéis podido escuchar en el último episodio de podcast. Víctor se formó con grandes referentes de la equitación como Teodorescu y apuesta por la tecnificación basada en la equitación clásica, los valores de la escala de adiestramiento y un concepto muy claro de eficacia y respeto por el caballo. Es esta misma visión y filosofía que nos comparte en esta charla cautivadora que nos deja con muchos mensajes sobre los cuales reflexionar. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias por estar conmigo para esta entrevista, para el podcast, de compartir sacarte este tiempo, que sé que estás bastante liado, así que te agradezco.
no sé si lo sabes, imagino que no, pero antes de hacerte la pregunta un poco clásica de si puedes contarnos un poco tu recorrido, etcétera, me gusta empezar las entrevistas con una pregunta un poco más abiertas. Y a ti te quería preguntar, si tuvieras que elegir una de las etapas de la escala de entrenamiento en concreto, ¿cuál sería? Bueno, gracias a vosotros por contar conmigo. No te sabría decir, porque en realidad van todas interconectadas y además no necesariamente en el orden en el que se describe la escala de entrenamiento. Y bueno, están ahí todos los ítems de la escala, ¿no? Ritmo, soltura, contacto y bueno, pues estas cosas, ¿no? Rectitud, impulsión y reunión y todas estas cosas, pero la verdad es que no sé, quizás se podrían añadir más aspectos o hablar de los aspectos de la escala de entrenamiento de una forma diferente. No sé, yo creo mucho pues en lo de la soltura, pero entendiendo como soltura el aspecto de que el caballo no solo esté suelto en el cuerpo, que haya una soltura emocional, mental, no sé, una flexibilidad y una capacidad de adaptarnos nosotros a ellos y de hacer que ellos se adapten al trabajo, ¿no? Pero no sé, yo es que lo de la escala de entrenamiento creo que está muy bien, pero que es una cosa un poco rígida y un poco encorsetada, tal como se interpreta muchas veces, ¿eh? Y que no necesariamente las cosas van totalmente en el orden que dice la escala, sino que están pues interconectadas entre ellas y en un momento pues hay que darle más importancia a uno de los aspectos, en otro momento a otro y trabajarlo un poco como un todo, ¿no? Uh-huh. De hecho, ¿tú sabes cómo nació de dónde viene esta escala? No, la verdad es que no. Bueno, ahora por si acaso, porque lo acabo de pensar, pero de verdad que hace... A ver, imagino que eso debe venir de la escuela alemana, probablemente, vamos, seguro. Y pues en un momento dado ellos tienen sus manuales de equitación, hay uno básico y otro más especializado. Imagino que ahí se pergeñó en su momento, ¿no? Uh-huh. Seguro. Pues ahora, bueno, tienes un largo recorrido, has estado en muchos eventos, muchas competiciones a nivel de entrenamiento también, pero te quería preguntar si pues podrías contarnos brevemente este recorrido y más que nada cómo llegaron los caballos a tu vida y cuándo decidiste que te vas a dedicar a esto. Lo decidí pronto. Sobre la escala de entrenamiento quiero decir una cosa, porque hay un libro que es interesantísimo y yo creo que es una lectura obligada para cualquier jinete y desde luego cualquier jinete de doma, que se titula Cómo llegar a ser un buen jinete, que es de Christian Plege, y es súper interesante porque ahí hace una descripción de esa escala de entrenamiento pormenorizada y pues cómo se solapan los diferentes ítems que hay que tener en cuenta en cada momento, y es un libro interesantísimo específicamente sobre la escala de entrenamiento. ¿Cómo llegar a ser un buen jinete?, de Christian Plege. Qué bien, pues normalmente es una pregunta que pregunto al final de la entrevista. Vale, pues, para un libro recomendable. Ese es un libro súper recomendable, pero como hemos empezado hablando de la escala de entrenamiento y ese libro es específico sobre la escala de entrenamiento, creo que merece la pena y que es una lectura obligada. Genial. En cuanto a lo de los caballos, en mi caso, yo empecé a montar a los 8 años, el año 68, y bueno, por tradición familiar, porque había que montar, porque bueno, en mi familia se montaba y montábamos y ya está. Y empecé así. Recuerdo pues pasando bastante miedo, y al cabo de 2 años de montar, cuando tenía 3, a los 11 años, decidí firmemente que me dedicaría a esto. O sea que se puede decir que es una vocación temprana. Entonces, bueno, tomé la decisión ahí que me iba a dedicar a esto porque me atraía mucho y, bueno, pues fue estudiando todo lo que había que estudiar. Acabé lo que entonces era el bachillerato superior, que era justo antes de entrar en la universidad. Y bueno, pues en ese momento planteé que en casa que yo lo que quería era dedicarme a esto. Lo dije a mis padres, que mi padre además, la tradición familiar de montar a caballo venía por la familia de mi madre, la de mi padre no, pese a que sí mi abuela paterna también montaba y bueno, por la época, en aquella época montaba todo el mundo, ¿no? Pero bueno, mi padre no tenía periodista
y no tenía ni idea de caballos ni de nada, y me animó, me dijo que sí era lo que quería hacer, que contaba con todo su apoyo y que tenía que hacer en la vida lo que yo quería hacer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí empecé mi carrera profesional a los 17 años, concretamente, que había acabado el bachillerato superior. Y ahí empecé. Entonces, esto decidí con 17, con 18 me saqué el Monitor Nacional de Equitación, que era la titulación que había entonces en España, que la daba la Federación Hípica Española. Y bueno, pues ahí empezó todo. ¿Y siempre te gustó particularmente la doma? Sí, siempre. Siempre. Incluso yo me acuerdo que, la forma de empezar la doma, en mi caso fue muy curioso, porque como en esa época no existía ningún libro en España, ahora hay una oferta enorme de libros traducidos, de montones de sitios y de jinetes y de idiomas, pero entonces no había nada. Entonces, lo único que había era algo de Klimke traducido, y me acuerdo si había un libro español que era el de Alfonso Porras, maestre, me parece, ¿no? El Porras, sí. Y era lo único que había, y no encontrabas nada más. Entonces, bueno, yo lo que hice fue ir experimentando con los caballos que montaba y me iba inventando las cosas. Y entonces lo que hacía, en vez de estudiar teoría y aplicarla, era teorizar la práctica que llevaba a cabo con los caballos que montaba, que es el camino inverso, ¿no? Uh-huh. Y muy curioso. Y bueno, luego con el tiempo pues tuve la suerte de conectar con entrenadores muy buenos y nada, ir siguiendo mi camino y mi desarrollo, ¿no? Como jinete. ¿Y hay una experiencia que más te ha enseñado, como en jinete, como entrenador de caballo, en este camino ecuestre? ¿Y por qué? No, en realidad experiencia especial no. Yo lo que sí he tenido siempre ha sido el aspecto de la autoobservación. Es decir, yo he sido siempre muy consciente de mí mismo y de lo que estaba pasando con los caballos cuando los montaba, previo a que me enseñara nadie. Entonces, claro, tenía pues la posibilidad de aprender tanto de los caballos como de mí mismo por lo que me iba sucediendo, ¿no? Es decir, yo he sido realmente autodidacta durante muchos años. De hecho, el primer entrenador de doma clásica de verdad que tuve en mi vida, lo tuve al año siguiente de haber quedado subcampeón de España absoluto de doma clásica. Uh-huh. Esto es así, es decir, yo, pues empecé, me fui autoenseñando, autodidacta. Sí tuve un primer profesor de equitación y luego otro primer profesor, pero de doma, pero no tenía nada que ver ni con la competición ni con lo que luego vi que era la doma clásica de verdad, ¿no? Y de ellos, evidentemente, les estoy agradecido a los dos y de los dos aprendí cosas, pero el primer entrenador de doma clásica como tal que tuve fue después de haber ganado haber sido subcampeón de España absoluto de doma clásica en una ocasión. Y a partir de ese primer entrenador, que además lo digo concretamente, voy a decir el nombre, que fue Miki Jordà, uh-huh. Que en ese momento él estaba todavía formándose en Alemania y vino a darnos un clinic en el Club de Polo de Barcelona, que era donde estaba yo entonces. Y en ese clinic pues participó Beatriz Ferrer, que estaba entonces también empezando a hacer doma en el polo, y pues una serie de gente que nos apuntamos, y ese fue el primer entrenador que tuve. Y después de eso sí estuve ya con más gente por ahí fuera, estuve pues con Rehbein en Alemania, con Teodorescu, con Henk van Bergen, con toda una serie de gente que, en fin. ¿Hay uno de ellos que te ha marcado más que otros? Sí, yo diría que clarísimamente Teodorescu. Uh-huh. Sí, que era un personaje increíble, un hombre realmente educado, culto. Hablaba, yo creo que eran 7 idiomas, todos además igual él era rumano, que uh-huh. Hay gente que piensa que era alemán, era rumano, y entonces hablaba pues exactamente igual rumano, italiano, francés, español, inglés, alemán. Y él luego decía que el resto de lenguas europeas, que había muchas que no hablaba, pero que entender, en cuanto oía, empezaba a entenderlas todas.
Y todas estas que te he dicho las hablaba igual unas que otras y además iba cambiando de una a otra con una facilidad enorme. Y luego, bueno, pues un caballero en el sentido más amplio de la palabra a todos los niveles. Y yo es una persona a la que he tenido una gran admiración y un gran respeto como profesional. Estuve casi un año montando en su casa cerca de Barendorf y bueno, una persona que me marcó mucho. Qué bien. Y antes estabas hablando pues eso de la observación y cómo eso te ayudó también a la hora de entrenar un caballo, de montar. La consciencia. La conciencia, que es más aún. Sí. Y te quería preguntar, pues según tu experiencia, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener todo buen entrenador, tanto a nivel humano, ¿no? Como persona, como equino en su relación con el caballo? ¿Entrenador o jinete? Es eso, es que como... es muy diferente. Entrenando al caballo. Vale. Bueno, yo creo que básicamente hay que tener una mente abierta, capacidad de observación y capacidad de percibir qué es lo que está pasando en cada momento mientras montas y entrenas los caballos, ¿no? Y entonces tener o ir desarrollando esa capacidad de saber qué es lo que le pasa por la cabeza al caballo y qué es lo que en cada momento necesitas o puedes hacer para que él evolucione en su entrenamiento y vaya mejorando poco a poco. Pienso que es así, ¿no? Perfecto, sí, porque te sigo totalmente ahí, pero siempre está bien, creo, recordarlo y dar este consejo también, porque a veces se pierde y hay tantos sistemas, pero que tienen normalmente la misma base, pero que va variando. Ya, pero es que también sistemas, no sistemas. Yo en realidad no creo en ningún sistema concreto y soy un poco antisistema. Totalmente. Es decir, pienso que, bueno, los caballos, igual que nosotros, somos seres vivos y que cualquier entrenador lo que ha de tener es un cajón de herramientas técnicas enorme y llenísimo de todo tipo de herramientas y entonces ser capaz de decidir en cada momento del entrenamiento de cada caballo cuáles son las herramientas técnicas que son compatibles con ese momento, que te convienen para que progrese y para que vaya hacia adelante, y no creo para nada en que haya un sistema aplicable a todos los caballos, en absoluto. Y incluso te diría que, bueno, hay en la actualidad, pues ciertas polémicas también con determinados métodos de entrenamiento y el rollkur y todas estas cosas. Y bueno, a ver, yo en principio tengo una equitación que te diría que tiende más a lo que sería equitación clásica, intentar llevar los caballos pues largos, no forzarlos, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero es cierto que incluso en una posición pues más baja, más redonda, más cerrada, más no sé qué, puede haber en un momento concreto y nunca un tiempo largo y tal, un beneficio en la conexión o estiramiento de determinados músculos que puede ser conveniente utilizarlo, ¿por qué no?, momentáneamente, pues para lograr algo que te lleve luego a poder montar con el perfil con el que tú crees que tienes que montar, ¿no? Insisto, y esto, bueno, es como cuando vamos nosotros también al gimnasio y tenemos un entrenador, pues hay un momento que nos puede hacer algún ejercicio, alguna posición o alguna carga o algún lo que sea que nos resulte incluso doloroso momentáneamente, pero para lograr un fin concreto que permita que tu musculatura pues que o esté mejor o se pueda estirar o pues lo que sea, ¿no? Eso lo había escuchado alguna vez en un caso concreto con los caballos españoles que tienen un cuello un poco más, suelen tener un cuello un poco más fuerte porque en el centro europeo, por ejemplo, y que algunos pues aconsejaban de forma espontáneamente trabajar un poco más hacia abajo. Imagino que depende de cada caballo. Sí, ¿sabes lo que pasa también? Que es que esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque
hay gente que dice, no, porque esto sí conviene un poco más redondos, tal, y luego los ves y no es que vayan un poco más redondos, es que van con la barbilla pegada al pecho constantemente y durante prácticamente todo el tiempo que se montan y durante un tiempo largo en meses o años hasta lograr, yo qué sé, pues que haya lo que se busca ahora, que es un movimiento exagerado de la parte delante del caballo, con dorsos muchas veces hundidos y con unos pies absolutamente desastrosos, pero bueno, como ahora parece que lo que prima y lo que más gusta es que se muevan muy pasajeados en el trote y con un movimiento por delante solo, grande y lento, y bueno, entonces pues no sé, al buscar eso, pues hay este tipo de equitación y de sistema con los caballos tremendamente cortos, enroscados, bajos, no sé qué, eso sí. Luego, una vez que se ha creado esta forma falsa de moverse, hay jinetes que desarrollan también, y muchos entrenadores y tal, la habilidad de momentáneamente ponerlos en una actitud aparentemente clásica con una nuca alta y una nariz por delante. Los caballos siguen moviendo las manitas impresionantemente fantástico y eso, pero sigues viendo que los dorsos no funcionan, que los pies siguen atrás, etcétera, etcétera. Y en cambio, cuando los presentan en competición, los ves con la nuca alta, la nariz delante, y si haces una foto y obvias la parte central y la parte de atrás, parece totalmente equitación clásica. Uh-huh. Cuando en realidad no lo es en absoluto, ¿no? Pero bueno, estamos ahora en eso, quiero decir. Sí, pero no sé. Es una pregunta que yo me hago muchas veces porque al final muchos libros que se recomiendan, estamos hablando pues de la Guérinière, de un Nuno Oliveira, que bueno, estaban... pero eso está bien, pero eso está todo... yo diría que muy superado, porque es que hay que... Yo creo en el clasicismo, pero en el clasicismo evolucionado. Uh-huh. Evolucionado. Entonces, la Guérinière tendrá cosas seguro interesantísimas y las tiene, pero bueno, hay otras cosas que no hay por dónde cogerlas, ¿no? O sí, Bosé, con todo el tema de las flexión de depresión y la flexión de no sé qué y los caballos detrás de la mano, o la equitación de Nuno Oliveira con la famosa ligereza, o no sé, yo creo que, a ver, que son cosas pues que tendrían su momento, pero sería implanteable todo esto hoy día para caballos que tienen que llegar luego a competir, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, yo, por ejemplo, una equitación que a mí me encanta y que está basada históricamente en estos mismos jinetes que tú decías, ¿no? La Guérinière o Bosé o todos estos, es la Escuela de Viena, que se supone que son los que han recogido esta tradición. Y últimamente yo creo que han hecho un cambio que a mí no me gusta, pero bueno, porque se acerca más a lo que es la equitación, la doma clásica de competición actual, ¿no? Pero durante muchos años han tenido una forma de equitación que a mí me impresionaba muchísimo, ¿no? Por la pureza, el asiento de la gente, la forma en la que trabajaban todo ese aspecto, ¿no? Del asiento, el contacto, el tipo de contacto que llevaban los caballos. Y tú ves exhibiciones de la Escuela de Viena, especialmente de los años 60, 70, y es impresionante cómo van los caballos, ¿no? Para mí, cómo van los jinetes y cómo van los caballos. Sí, es un poco de eso porque es casi subjetivo al final la doma clásica, porque, bueno, por ejemplo, los jueces tienen que seguir unas líneas, ¿no? Para poder puntuar a... Sí, pero ¿las siguen? Pregunto. Pues no lo sé. Claro, tengo pendiente de entrevistar a un juez, pero... Luego, a ver, quiero decir... que hay buenas intenciones, sí, que hay un handbook también, pero ¿realmente se lleva a cabo en la forma de juzgar lo que está escrito incluso en los reglamentos? Porque hay una polémica ahora también bastante importante con este aspecto, ¿no? Es decir, porque sí hay unos reglamentos, hay un handbook, hay toda una serie de cosas, de referencias sobre las que basarnos para emitir un juicio sobre lo que vemos, pero luego está la aplicación de ese juicio sobre lo que vemos, que en muchas ocasiones no se ajusta en absoluto a esos, ¿no? A esos textos. Sí, sí. No sé.
La verdad, de hecho, no sé si sabes, hay una página que se llama Dressage Naturally, ¿Ya? donde escogen unas fotos, unos vídeos Sí. de algunas pruebas, inclusive de alto nivel, Sí, sí. donde consiguen muy buenas notas, pero si vemos realmente no me sale. Biomecánicamente, sí. Exacto. Sí. No coincide las notas con lo que realmente se deberían de Ya, si lees de el texto, buscar. no coincide en absoluto. Ya. En eso estamos, ¿no? Entonces, no sé, que yo siempre he dicho que bueno, oye, que si no nos gusta el reglamento que tenemos ahora, oye, pues cambia el reglamento. Y entonces no, queremos que se muevan mucho por delante, que lleven los dorsos hundidos y que los pies se muevan poco y vayan por detrás. Oye, pues fantástico. Entonces, cuando un caballo haga eso, le damos unas notas enormes. Pero lo que no puedes hacer es tener un reglamento que te habla en otros términos, pero aplicar los términos de la corriente o de la moda que rige en cada momento, ¿no? Pienso yo, porque es que incluso como entrenador se hace un poco difícil, porque no sé, ¿cómo explicas? No, es que tiene que meter los pies, no sé qué tal, y luego resulta que sale uno moviendo las manos ahí impresionante, con los pies en Murcia y es el que gana las pruebas. ¿Cómo lo explicas esto, no? Es un poco complicado, ¿eh? Sí, al final perjudicia también la salud del caballo. Hemos hablado en el podcast con muchos veterinarios, quiroprácticos, y todos los dicen que a largo tiempo. Sí, todo el mundo lo dice, pero es lo que se lleva, es lo que se hace y es lo que hay hoy por hoy en una gran mayoría. Luego, ojo, hay excepciones, porque hay gente por ahí montando impresionante con unos caballos que además de ser expresivos, además van correctos, que es increíble, pero hay un porcentaje bastante elevado de caballos que sí van expresivos, pero no van correctos para nada, y les dan unos chorros de puntos que es impresionante, vamos. Pues no sé. Yo, mira, ahora, por ejemplo, hay un entrenador que está muy de moda, que es Hausberger, Andreas Hausberger, que es de la escuela de Viena. Entonces, claro, la formación suya, y hay que ver cómo van los alumnos de este señor, ¿no? De Jessica von Bredow, el hermano, tal, no sé, hay que ver cómo van. Y bueno, pues habrá cosas un poco mejores, un poco peores, pero en general, caramba, los caballos funcionando impresionante, ¿eh? Sí, como dices tú, a lo mejor es una moda, pero tendría que todo el mundo inspirarse más de esos. Bueno, y luego hay cosas, no sé, que encuentras, yo me acuerdo que lo comento muchas veces también, hay un vídeo en YouTube que se llama Dressage in Crisis, que es para verlo, que es muy curioso. Poner también en la descripción. Que es muy curioso, porque claro, hay un analista de doma americano y otro alemán, y entonces ponen una reprisentera de totilas con el handbook en la mano y empiezan a analizar los movimientos con el handbook en la mano y con lo que está mostrando, con lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, no sé, ahí yo me acuerdo, hay un punto concreto en el que entra en un piafé, siempre súper expresivo, como era él, entra en un piafé y entonces ves detrás de él, no sé si hay un poste, una letra o no sé qué, que se ve de fondo, y ves cómo empieza el piafé y bueno, avanza como 3 metros dentro de ese piafé. Además de avanzar 3 metros, hay momentos que se para, nunca para el movimiento. Me refiero que deja de avanzar, o sea, lo hace más en el sitio. En algún momento que lo hace más en el sitio, hay un par de batidas por detrás de la huella con el posterior, vuelve otra vez, tal, todo súper expresivo. Y entonces, claro, lees el handbook y pone, si avanza más de 1 metro no puede tener más de, no sé si era un 5, no sé qué. Si pisa detrás de la huella no puede tener tampoco más de un 5. Y entonces, bueno, pues pasa esto, avanza los 3 metros estos, pisa detrás de la huella en 2 ocasiones, no sé qué, y en ese piafé tiene todo 9. Y además es que una de las personas que le da el 9 es uno de los que escribió el handbook que lo estaba juzgando en esa prueba. ¿Qué? Gracioso, ¿no? Sí. Bueno, entonces, no sé, que si yo estoy, a mí me encanta además que haya reglamentos y seguirlos, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que tendríamos que ponernos un poco todos de acuerdo. Sí, lo que pasa es que, no sé, como ya te digo, que también hay corrientes y entonces si no estás en la corriente como juez, no cuentan contigo como juez, y si no estás en la corriente como jinete, pues no vale lo que haces y no sé.
Una grande pregunta, en la cual intento buscar respuestas dentro del podcast, pero no es tan sencillo, porque como no es sencillo, pero a ver, lo sencillo sería tener un reglamento, que el reglamento especifique cómo son los movimientos y que se pusiera todas las notas pues de acuerdo al reglamento este. Así de simple. Así de simple, ¿no? Totalmente. No sé, y ves, bueno, esto se ve muchísimo también, que es que también lo de juzgar las vacas sagradas, ¿no? Que bueno, pues sale una jinete alemana impresionante que no sé qué tal, y con un caballo que todo el mundo sabe que ambla, y la ambladura a ella no le baja la nota nunca del 6. Y esa misma ambladura, si es otro jinete, no le sube del 4. También. ¿No? Entonces, bueno, pues no sé. Bueno, es que se lo ha ganado porque es muy buena, lleva toda la vida. Oye, fantástico, pero no sé, yo no sé, veo lo que veo y... Una grande pregunta. No sé, ¿no? No, es así de... Tampoco. Bueno, es mi forma de verlo, ¿eh? Sí, no, pero ahí la sigo totalmente. Pero y luego, ojo, que no estoy diciendo, no es que esté diciendo que los jueces sean malos, no, entre los jueces hay de todo, igual que entre los jinetes, igual que entre los entrenadores. Y los hay fantásticos y los hay absolutamente desastrosos. Y también los hay fantásticos que se equivocan y en ocasiones, igual que nosotros montando también y entrenando, pues también nos equivocamos, porque somos humanos, ¿no? Quiero decir, no sé, ¿no? Y todos hacemos cosas a veces bien, a veces mal y, bueno, pues ya está. Sin más. Totalmente. También te quería preguntar, porque has conocido y sigues conociendo muchos caballos, y te quería preguntar si alguna vez te encontraste con uno de ellos con el cual no podías, o sea, que no conseguías conectar con él, y qué hiciste entonces. Si alguna vez ha pasado. Me ha pasado alguna vez, sí, caballos con los que no puedes, o, ¿cómo te diría? Que en mi caso, pues que no he tenido o la habilidad o la fuerza física o lo que sea para seguir su entrenamiento adelante de una forma como a mí me gustaría. Y bueno, pues cuando pasa eso, lo dejo y ya está. Porque también, no soy Dios, no tengo limitaciones como todos los seres humanos, ¿no? Y no puedes aceptar en un momento dado que tienes esa limitación y que no eres capaz de hacerlo lo suficientemente bien como para llevarlo adelante. ¿No? Sí me ha pasado, sí. He de decir que pocas veces, pero sí me ha pasado. ¿Y qué problema? ¿Qué es lo que no encajaba? Bueno, no sé, mira, en una ocasión hace muchos años, que era muy jovencito, hubo una yegua que no fui capaz jamás de hacerla cambiar de pie. Y bueno, pues ese fue un caso, ¿no? Y bueno, más recientemente hubo algún caballo con el que no he conectado, no he logrado que funcionara en cuanto al contacto y tal, de la forma que a mí me gustaría que funcionara. Y después de meses de intentar y tal, pues llegar a la conclusión de que no. Que ojo, a ver, estoy diciendo que yo no tengo la capacidad. A lo mejor es que el caballo tampoco la tiene para seguir. Lo que pasa es que yo tengo más tendencia de pensar que soy yo el que tiene las limitaciones para seguir adelante, y ya está. Es un poco perdón, es que tampoco todos los caballos sirven para esto, ¿no? Ni todos los caballos. A ver, si cualquier caballo, por el hecho de entrenarlo fantásticamente, tuviera la posibilidad de llegar a ser olímpico, con 3 años valdrían todos lo mismo, tabla rasa, porque ha de haber unos más caros que otros. Claro. ¿No? Si entrenándolos bien van a llegar, ¿para qué te compras un caballo caro? Cómprate uno barato y como entrenándolo bien va a llegar, que es mentira, pues ya está. No, pues esto no es así. Entonces, bueno, pues también los caballos tienen sus limitaciones y sus pechos y sus capacidades, igual que nosotros. Sí, claro, y es una de las preguntas que te quería hacer, saber si todos los caballos pueden llegar, no a nivel, porque claro, todos no pueden llegar a estar en las Olimpiadas o tal, pero inclusive para alguien que no compite, pero que le encanta la doma y que tiene su caballito y que se propone, por ejemplo, llegar a ser una San Jorge, no digo Gran Premio. Pues hay caballos que pueden llegar y otros que no.
así de sencillo, ¿no? Vale. Entonces sí, es que es así de fácil. Hay caballos que el techo lo tienen más abajo y hay caballos, por ejemplo, que se te encasquillan pues lo que dije antes de esta yegua de hace muchos años en los cambios de pie, pero es que hay caballos que no tienen facilidad y que les cuesta muchísimo y que no van a llegar, o que no tienen a lo mejor la fuerza o la capacidad atlética suficiente como para llegar a un grado de reunión que te permita hacer piruetas que tienes que hacer en la San Jorge, o el grado de reunión que exige en el trote, los apoyos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, oye, los caballos, es que, a ver, ya te digo, si fuera tan fácil como lo entreno bien llega, es que ¿por qué tiene que haber precios diferentes cuando son jóvenes? Si todos llegan y todos pueden llegar a ser fantásticos, porque si los entrenas bien llegan a ser fantásticos, oye, pues no sé, ¿no? Cuando tienen 3 años, todos a 3.000 euros y ala. Y resulta que no, que los hay de 3.000 euros y los hay de 3 millones de euros, con 3 años. Alguna diferencia debe haber entre uno y otro, ¿no? Porque si no, es que estábamos todos locos, vamos. Que porque claro, hay las limitaciones físicas, pero también piensas que puede ser un caballo que tiene un físico perfecto para llegar, que sí que podría llegar, pero que mentalmente no. Sí, no sí, sigue bueno, también. esto es igual que nosotros también, ¿eh? Yo es que estoy convencido de que en el reino animal, igual que pasa con los seres humanos, con el resto de animales, también los hay que son más listos, más capaces, se entienden más fácil, y luego los hay pobrecitos que son más cortitos y más limitados, ¿no? Que con el ser humano pasa bastante, ¿verdad? Pues yo creo que con los caballos pasa exactamente lo mismo, y con los perros también. Y los hay que pobres, pues ves que no llegan y que te vas dando con una pared y que insistes y qué tal, y hay otros en cambio que hacen así y los tienes, ¿no? Y eso también hay que aceptarlo, ¿no? Pero yo creo que eso es normal, es, no sé, pues el reino animal, ¿no? Sí. No sé, no somos vegetales, o no sé, quiero decir, oye, hay diferencias y los hay más fuertes y más débiles y más listos y más tontos y más rápidos y más lentos y no sé. Es verdad. Según tu experiencia, ¿cuáles son las claves de un entrenamiento para que un caballo joven pueda llegar al nivel más alto, entre comillas, ¿no? ¿Cuándo sabes cuando un caballo está listo para pasar al nivel siguiente? Yo creo que te lo van diciendo ellos. Y si va a llegar o no va a llegar, no creo que haya nadie que realmente lo pueda decir hasta que ha pasado un cierto tiempo, que además, dependiendo del caballo, es un tiempo diferente. Y es que muchas veces son como cajas cerradas, y que cuando los vas abriendo a base de entrenarlos y de pasar el tiempo, te pueden sorprender, y además te pueden sorprender en los dos sentidos, ¿eh? Unos que en principio eran guapos, con unos movimientos naturales impresionantes, no sé qué, y empiezas a entrar en trabajo, y aquello que era impresionante para la edad que tiene no va a más o incluso va a menos y no acaba de funcionar, pues por las razones que sean. Y otros que en principio pues a lo mejor no te decían nada, que eran sosos y a lo mejor eran un poquito cerrados de carácter, un poco tímidos, y el movimiento no te parecía particularmente bueno, que a lo mejor era simplemente correcto, y oye, vas entrenando y aquello va desarrollándose, creciendo y poniéndose y ¿sabes? Y de repente te encuentras con un caballo espectacular que, bueno, pues ha ido... No, que por decirlo así, ha florecido en un momento dado, ¿no? Y que requería, pues, un tiempo y, desde luego, sí, hacer también un entrenamiento correcto. Es decir, hay que intentar entrenarlos todos de forma correcta y cada uno atendiendo a sus capacidades físicas de cada momento y el desarrollo psicológico que va haciendo a medida que lo vas entrenando. ¿No? Sí, por eso es que cuando me dicen sistema, no sé qué, no, sistema no. No. ¿No tienes ninguna rutina cuando empiezas con un nuevo caballo? Es que con un nuevo caballo, claro, aquí llegan nuevos caballos de todos los niveles y de todas las edades. ¿Quieres decir? Conocerlo. ¿Para conocerlo? Sí. No, me monto y bueno, ya cuando, a ver, es ponerte encima y lo primero que tienes que hacer, siempre lo que hablamos de la conciencia, ¿no? Ser consciente de cómo está el caballo en el momento que te montas, en el momento en que te sientas y aplicas un poco la pierna, notar qué reacción tiene
en ese instante. Cuando empiezas a tomar las riendas, empezar a notar también la reacción que tiene ante el contacto con las riendas. Y luego, pues, ir estudiando pues eso, todo el comportamiento y todas las reacciones a medida que tú vas implementando diferentes ayudas y teniendo en cuenta siempre eso, ¿no? El momento, la intensidad con la que las implementas, la reacción que tienes del caballo en cada momento ante cada cosa que vas haciendo. Uh-huh. Perfecto. Bueno, quería saber un poquito como si tenías eso, algo específico. No, y además ya te digo, es que soy antisistemas absolutamente en todo, porque creo que no sé, que es una combinación de seres vivos y que además, no sé, esto que dices, claro, cuando coges un caballo nuevo, es que cada caballo nuevo en el que tú te montas tiene un pasado. Y a lo mejor lo sabes o te lo dicen, o te dicen parte de ese pasado, te esconden cosas, o te lo cuentan todo, o a lo mejor lo que te cuentan es la experiencia que han tenido con él, pero que es personal. Y a lo mejor tú te montas y desde que tú te montas la experiencia que tú tienes con él es totalmente diferente porque la aproximación tuya y la relación que creas tú con él es diferente totalmente de la que ha tenido con el que te está explicando la experiencia que ha tenido con él. ¿Y qué? ¿No pasa igual con la gente también? Sí, totalmente. ¿No? Y no sé. Ahora te voy a hacer las preguntas que suelo hacer a cada invitado al final de las entrevistas. Sí. La primera pregunta es si te gustaría cambiar algo de tu trayectoria hasta ahora. Yo creo que no. Yo creo que no. No sé, tienes la vida que tienes, la vives como la vives. En cada momento creo que todos intentamos hacer lo mejor que podemos o lo mejor que sabemos. Uh-huh. Y pretender, no sé, es hacer una ucronía, ¿no? El pretender que harías las cosas diferentes por la experiencia que tienes ahora es una cosa ridícula, porque si vuelves atrás volverás a no tener la experiencia que tienes ahora y volverás a hacer lo mismo de la misma manera, con lo cual... Perfecto. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre? Bueno, pues no sé, que intente todo el mundo ser honesto consigo mismo y tener paciencia y no sé, y sobre todo eso, lo de la honestidad en la aproximación a los caballos y en la relación que tienen con los caballos, ¿no? Igual que creo que hay que tenerla con el resto de cosas vivas que te rodean, ¿no? Incluidas las personas. Uh-huh. ¿Hay una persona en concreto a cual piensas que podría ser interesante hacer una próxima entrevista? Uy, hay muchas personas por ahí interesantes, ¿no? Bueno, una o más. Una o más, entonces. No sé, supongo, hombre, imagino que habréis hablado con Beatriz Ferrer, ¿no? Uh-huh. No sé, se me ocurre José García Mena, que seguro que tiene una Tengo pendiente, historia además interesante, seguro. Dani Martín Dox es un jinete también interesante, que creo que como a mí personalmente me cae muy bien y le tengo mucha admiración como jinete, ¿no? Uh-huh. Y que ha tenido una trayectoria también muy, muy buena. No sé, es que hay muchísima gente por ahí. Vale, perfecto, pues ¿no? Ya lo creo. Sí, eso sí. Eso sí que tenemos en España bastante gente. Sí, hay cada vez hay más entrenadores y más jinetes. Mira, otro jinete que a mí me gusta mucho, que además es joven y ha hecho una trayectoria, además humanamente me cae fantástico, es Guillermo García Ayala. ¿Sí? Pues ha sido recomendado en el episodio anterior, entonces sí me apunto. Sí. Bueno, otra pregunta que era si recomendarías un libro, pero ya lo has comentado. Sí, cómo llegar a ser un buen jinete, sin lugar a dudas. Vale. Sí. Genial. Sí. Última de las últimas preguntas. También The Modern Rider, el podcast tiene una playlist de canciones en Spotify, de las canciones favoritas y, bueno, motivadoras, lo que sea, de cada invitado. Entonces te quería preguntar si te gusta la música, si te gustaría añadir una.
No sé, yo es que me gusta mucho la música clásica, me gusta mucho la ópera. Ujú. Y mira, estaba pensando en una canción que es una versión que decías de Spotify. Bueno, la Porque- lista está en Spotify. Bueno, porque esta canción concretamente no la puedes encontrar ahí. Bueno, pues si Que no es una, pondré el es una, enlace. es una versión Vale. que sí la puedes encontrar en YouTube, Ujú. que es Creep, la canción, Sí. y es una interpretación que hace en vivo Pretenders. Ah, me suena. No está en Spotify, está. Me parece. No, ya Vale. te la enseñaré de todas formas porque a mí me gusta mucho, una interpretación muy, muy bonita de ese Esta tema, ¿no? canción. Sí, Perfecto, pues ya por lo menos estará en la descripción del episodio. muy bien. Un placer, muchísimas gracias, de verdad. Fue todo un honor, un placer de poder escucharte y gracias por todo lo que haces en el sector, por toda la gente que ayudas a diario a los caballos, que ayudáis también a diario, todo el trabajo que estáis haciendo con todo este proyecto del cava. Y bueno, que sigas así y defendiendo también tu filosofía y tus ideas que a mí por lo menos me han hablado mucho. Eso, mira, lo que has dicho ahora es importante, que yo creo que cuando montas a caballo, cuando hablábamos, bueno, durante todo este rato, ¿no? Que es que realmente sistemas tal, más que sistemas, lo que sí hay que tener es una filosofía de vida y una filosofía en la forma en la que te relacionas con ellos. Y yo eso sí que creo que es realmente importante, que, ¿sabes? No utilizarlos y ya, tener detrás algo más, ¿no? Totalmente. Pues gracias. Cerramos con este bonito mensaje. Muy bien, muchas gracias. Y así se concluye nuestro episodio de hoy. Para saber más sobre el recorrido de Víctor, además de las actualidades y todos los servicios ofrecidos por el Cava Horse, podéis hacerlo a través de sus redes sociales o de la página web cavahorse.com. Como siempre, tenéis todas las info y enlaces mencionados en el podcast asequibles en las notas del episodio. De hecho, si os ha gustado, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber, dar visibilidad al podcast y, sobre todo, al gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.